Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy día, eh, sábado 22 de 22. enero, en esta nueva sesión del vivo, aquí en Alma Terapias de Sanación. Coincidentemente, partimos el día de hoy el tema sobre las flores de Bach, que fue nuestro primer tema de cuando nos lanzamos a estas sesiones de en vivo. Hablamos precisamente de las flores de Bach. En ese instante, en ese momento, nos acompañó Francisca Martínez, Así es. una terapeuta. Nos explicó más o menos de qué se trataban las flores, cómo expandían nuestra conciencia. Y hoy día quisimos volver a retomar el tema, pero para hablar otros aspectos de las flores de Bach, porque abarcan mucho tema las flores. Así que sean bienvenidos a nuestra segunda sesión de en vivo de este año. Les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan. Recuerden que también nos pueden buscar en YouTube para ver nuestros videos si es que no los pudieron ver ahora. Así que le damos la bienvenida a Natalie. Comenzamos este en vivo sobre flores de Bach. Para partir, Natalie, cuéntanos un poco de qué se tratan las flores de Bach, qué es lo que son las flores. Hola, buenas noches a quienes nos acompañan hoy. Bueno, como decía Felipe, nuestro en vivo de este mes tiene que ver mucho con lo cíclico, de alguna manera con los ciclos que vamos cumpliendo y que vamos también de cierta manera repitiendo, pero desde el paso que vamos dando hacia nuestra evolución. Hoy día, si bien es cierto, es un tema que ya hemos abordado en otras sesiones de en vivo, particularmente con nuestra amiga terapeuta Francisca Martínez. Como bien definía Felipe, en ese entonces se habló de la expansión de conciencia, de cómo las flores de Bach permiten de cierta manera abrirnos ese tercer ojo, mostrarnos estos espacios inconscientes de repente que están tan ocultos. Sin embargo, las flores de Bach, además de esa profundidad, tienen otras aristas y otros esquemas en donde se pueden abordar desde distintos ámbitos energéticos, ámbitos astrológicos, y justamente desde ahí un poco es que queremos abordarlo hoy día. Entonces, como para recordar y refrescar nuestra memoria respecto a esta terapia de flores de Bach, lo que yo podría decir es que es una terapia que a este lado del mundo, digamos, lo llamamos como terapia complementaria. Es una terapia que, si bien es cierto, no está regulada por el Ministerio de Salud. Han habido hartos avances, ha estado en discusión en el Ministerio durante un tiempo. Ahora también con esto de las propuestas de la Convención Constitucional ha podido surgir algunas ideas respecto a la medicina complementaria. Y ahí obviamente la idea también es enfocar las flores de Bach en esas políticas de salud. Las flores de Bach, al ser una terapia complementaria, lo que nos dicen es que viene, obviamente, y valga la redundancia, a complementar cualquier tipo de tratamiento que se realice con medicina tradicional y trabaja a un nivel distinto que la medicina que nosotros conocemos. Estas flores de Bach, esta terapia complementaria, trabaja y funciona a través de la vibración. Por lo tanto, podríamos decir que es una terapia complementaria vibracional. En ese sentido, generalmente cuando yo le entrego flores a mis consultantes, les explico un poquito cuando les doy las dosis y todo eso, que de pronto, a diferencia de un medicamento, si se nos olvida una toma, no es debido a muerte, sin embargo tiene su razón de ser, desde el inconsciente, digamos distintos factores. Pero de pronto, volviendo a eso, si se nos olvida una toma y teníamos, por ejemplo, 4 gotitas 3 veces al día, 4 veces al día, es mucho más relevante que se tomen las 4 gotitas que se nos olvidaron para tener una frecuencia de 4 veces en el día, que tomarse 16 gotas una vez al día. De una sola vez. Exacto. ¿Por qué me dirán ustedes si al final del día vamos a tomar 16 gotas igual? Porque, como les explicaba, la terapia, al ser vibracional,
la idea es mantener la vibración constante durante el periodo en el cual se está dando, o sea, el día completo. Si lo damos una vez, es como cuando tenemos, por ejemplo, un hilito tensado y lo movemos, va a vibrar. Si lo movemos solo una vez, va a vibrar. A lo mejor va a vibrar bastante si lo tensamos con fuerza, pero va a mantener la vibración solo un rato. Pero si lo estoy tensando suave, o sea, lo estoy moviendo suavecito durante varias veces al día, la vibración se va a mantener, o al menos va a oscilar varias veces en el día. Claro. Y a través de esta vibración, lo que buscan las esencias florales es llegar al equilibrio de aquella emoción que en conjunto con el terapeuta se fue encontrando en el camino, se fue descubriendo en el camino, que son aquellas emociones que no están equilibradas. Entonces la terapia de Bach funciona de manera vibracional y a través del equilibrio de los polos de las emociones. Entonces, hacia un extremo puede ser negativo, hacia el otro extremo extremadamente positivo, valga la redundancia. Entonces los dos extremos son malos, siempre la idea es estar en equilibrio. ¿Ya? Eso es un poquito como refrescándonos la memoria. Y para refrescar aún más la memoria, yendo a lo más básico del tema, aquí yo tengo una esencia floral. Esta es la esencia que se extrajo de una flor. Así es. Trabajada y estudiada por el doctor Bach. Así es. Y esta esencia se combina con agua, puede ser, sí. Y se entrega al paciente en su preparado. En este preparado. Que es un preparado personal. Claro, como bien dices tú, Felipe, mira, te voy a pedir ahí que me muestres un poquito de nuevo la esencia. Cada esencia viene en un frasquito individual. Estas son de flores sanadoras, que son de quienes tenemos aquí sus esencias. Nosotros acá lo que hacemos es reunir en un preparado, que es aquel que nosotros entregamos a nuestros consultantes, las gotitas necesarias, porque ustedes dirán, claro, flores de Bach uno siempre tiende a asumir que es una flor, y efectivamente lo es, pero en teoría no podríamos echar el pétalo de la flor. Quizás tendría efecto igual, pero se utiliza otras estrategias para llegar a hacer un líquido con la esencia floral. Entonces, las esencias florales, me voy a adelantar un poquito, pero de los 12 curadores se sacan a través de el sol y bueno, los 7 ayudantes, los 19 restantes, tienen otros sistemas de pronto ahí también de extracción de su energía. Ahí voy a dejarlo para que después lo podamos conversar también más profundamente con las otras preguntas, pero en teoría y en esencia, valga la redundancia, las esencias florales son un líquido que tienen tan alta vibración que con un par de gotitas en el preparado individual y personal de cada consultante es el que produce este equilibrio en la vibración de nuestras emociones. También lo podemos trabajar de manera transpersonal a través del síntoma, pero ahí yo creo que nos daría incluso para un envío completo más adelante. ¿A qué te refieres con transpersonal? De trabajar a través de el síntoma en sí mismo, por ejemplo, que nos produce una alergia, una picazón irritante. Entonces, con las características que tiene ese síntoma en particular, sin de pronto tener una entrevista tan exhaustiva, que siempre igual es necesario, pero bueno, hablando un poquito más en general, podríamos hacer un preparado un poco más genérico, refiriéndonos más a los síntomas. Por eso es que las flores de Bach funcionan muy bien en terapias emocionales como las psicológicas o algún otro tipo de terapias por el estilo, pero también funcionan muy bien como complemento de terapias de patologías físicas. Así que funciona súper bien en esto de las curaciones y ahí en ese contexto también. Perfecto. O sea, en resumidas cuentas, el doctor Eduard Bach recopiló esta información, extrajo los aceites o la esencia de la esencia de cada flor. Energía. Y esa flor representa emociones. Claro, más que emoción es la forma y la manifestación de la emoción.
Yeah. De alguna manera, a través de la observación, fue identificando ciertos patrones de conducta que en la flor, en la planta, en el tallo, en cómo bota su ¿cómo se dice? Pétalos. Sus pétalos, sus semillas, es que encontró, por un lado, cierta relación con lo que pasa con algunas emociones en los seres humanos. Entonces, vuelvo a insistir, a través de esta observación es que logra encontrar primeramente entre 1928 y 1931 estos 12 primeros curadores. ¿Son 12 esencias? 12 esencias, 12 flores distintas. ¿Y el total? En total son 38 esencias. 38 esencias. Que claro, a través de la observación se fueron descubriendo y a través también un poco de lo que a él le estaba pasando como ser humano. Entonces, desde su energía, desde su observación, iban surgiendo también aquellas flores que de alguna otra manera él iba necesitando para equilibrar sus propias emociones a lo largo del proceso que él tuvo en encontrar esta maravillosa técnica complementaria. ¿Y cómo pudo el doctor Edward Bach poder lograr esta comparación de las características emocionales de las personas con las flores? ¿Tiene relación con la astrología también? Mira, hay muchas personas que aseguran que el doctor Bach era astrólogo. Yo, debo ser honesta, no tengo la claridad porque en ninguna parte, en estudios formales o en biografías formales, no, en ninguna parte define que así sea. Pero tengo la impresión que de cierta manera hay una mirada un poco más abierta en ese ámbito. Y como les decía hace un ratito, al principio, las primeras 12 esencias que son encontradas a través de la observación tienen relación directa con los 12 signos zodiacales, mirándolos desde un aspecto mucho menos esotérico, sino que más bien, digamos, como desde la ubicación de la luna, incluso desde ciertas características de personalidad que se le atribuyen a los distintos signos del zodiaco. Entonces, frente a eso, la relación directa es justamente eso, que estos primeros 12 curadores tienen esta relación con los signos zodiacales, pero tienen también una relación con cómo resolvemos los conflictos a través de los ojos de las personas que tienen ciertas características. O sea, si yo soy acuario, ¿tengo que tomar una flor que tenga relación con el signo o no necesariamente? Súper buena pregunta, súper buena pregunta, porque a raíz de eso hay mucha confusión. Puede que sí, puede que necesites la flor de tu signo del zodiaco, pero puede que no. Es solamente como una comparativa. Es una comparativa, es de alguna manera también quien te da un parámetro para poder hacer esta homologación. Pero no necesariamente por ser de un signo del zodiaco vas a tener que tomar esa flor. Okay. Ahora, si bien es cierto, hay personas que trabajan de esa forma con algunos de sus consultantes. Yo no tengo mayor experiencia en ese trabajo puntual. Sin embargo, sí es importante mencionar que los 12 curadores que él observa, que él reconoce y que él los incorpora como las 12 primeras flores de su esquema, de su sistema floral, tienen relación con 12 tipos de personalidad. Ah, perfecto. ¿Ya? Y eso creo que es súper importante definirlo y más o menos como entenderlo como 12 tipos de personalidad que podrían estar en nuestros consultantes. Tú hablaste de la esencia. Primero dijiste que son 12 curadores, pero en total son 38 esencias. ¿Qué son los curadores entonces? Ya, mira, los curadores tienen que ver con lo que estábamos hablando recién. Son estas primeras 12 esencias que son descubiertas, incorporadas al sistema floral de Bach y que de alguna manera tienen directa relación con los tipos de personalidad. Para Edward Bach existían 12 tipos de personalidad y desde ahí estas 12 flores, estas 12 esencias de las flores vienen un poco a cubrir el desequilibrio de esta estructura de personalidad.
Con el paso del tiempo, O sea, el primero en un periodo descubrió las 12 y después las restantes. después las restantes, después los ayudantes, después las restantes fueron ahí también apareciendo en el camino. Pues O sea, se denominan curadores, restantes y ayudantes. Así es, son Ya. 12 curadores, 7 ayudantes y 19 restantes. Y hay otra definición también que la describe Batts en sus estudios, en sus libros, en sus apuntes, que son una clasificación que se divide en 7. Que hoy día yo no quise abordar mucho, un poco desde ahí, que es aquellas que hablan del miedo, de los 7 grupos de flores, que son como los 7 gran emociones que están en desequilibrios y que se utilizan distintas flores como para poder equilibrar eso, que son, como les decía, el grupo del miedo, de la soledad, de pronto ahí de la preocupación excesiva por otras personas. O sea, en un preparado podrían haber más de una esencia floral. Absolutamente. Ahora, entendiendo que son 38 esencias, tampoco podemos poner las 38 en el preparado individual. Claro, no tiene sentido. Claro, porque en teoría no podríamos medir ni evaluar cuál de todas pudo tener ahí un impacto. Y si bien, como decías tú al principio, ayudan a equilibrar y que se mantenga la vibración, puede generar también lo contrario si se excede o no corresponde Sí. la esencia. ¿Me equivoco o no? Exactamente, creo que ahí viste en el punto. Yo siempre he tenido la impresión de que, porque hay muchas personas que son muy reticentes a este tipo de terapias más complementarias, que de pronto no están tan reguladas, entre comillas. Pero cabe mencionar que hay instituciones que están certificadas por el Ministerio de Educación. De educación, Sí, pero no de salud. para poder estudiarlo, por lo tanto Claro. también tienen un peso. Es que claro, yo a eso quería apuntar. No son todas. No, pero, por supuesto. Mont Vernon sí, por ejemplo. claro. Entonces, de alguna manera, estamos tratando los terapeutas que trabajamos seriamente con estas terapias de incorporar y hacerlas y bajarlas un poco también a los consultantes para que conozcan y reconozcan cuáles son las terapias que le hacen más sentido. Pero como bien tú decías, hay excesos que tampoco hacen bien. Entonces, cuando las personas llegan a la consulta y yo les propongo a veces incorporar la terapia de flores de Bach, hay muchas que me dicen, no, mira, sabes que lo probé hace tiempo y no me resultó, no me hicieron nada. Es muy común escuchar eso. Entonces, frente a ello, yo siempre pregunto, pero a ver, ¿cómo escogieron las flores? ¿Hubo entrevista? ¿Hubo alguna relación terapéutica? Me refiero con relación terapéutica a esto de poder hacer sesiones que haya una retroalimentación. Y muchas veces no ocurrió nada de eso, sino que fue la amiga de la amiga que nos mandó algo que escuchó que necesitábamos. Entonces, a veces tiene que ver con que no son las flores que necesitamos o no estamos preparados para recibir esa vibración y que nos equilibre, o que finalmente el terapeuta quizás no tenga la expertise de poder dar con la flor, o que no se trabaja de nivel energético y que de pronto ahí haya una desregulación en eso. Entonces, hay hartos factores que pueden hacer que la terapia no funcione en ese aspecto. Pero cuando hay un trabajo terapéutico, cuando hay un proceso en camino, las flores de Bach tienen un impacto súper positivo en distintos tipos de pacientes, desde los niños, en embarazadas. Es que se me asemeja mucho a la homeopatía, que trabaja no con cantidades grandes de dosis, sino con la mínima cantidad y ojalá lo menos posible de dosis, pero que se vaya incorporando al cuerpo de una manera continua para mantener el equilibrio y la vibración. Por eso hago la comparación. Claro, de todas maneras. Bueno, ahí tú conoces más de ese tema porque si bien es cierto, el frasco de esencias trae una cierta cantidad de ml, 30 en este caso. Al prepararlo no se le echa la mitad o todo el frasco. No, absolutamente. Por eso son lo dosificaciones muy pequeñas. Sí, porque tiene una vibración súper alta, entonces trabaja efectivamente en los planos más sutiles del cuerpo. No se trabaja en el cuerpo físico, sino que se trabaja a nivel energético. Por eso yo mencionaba también el tema del Ministerio de Educación, que hay instituciones con malla, porque muchas veces estas dosificaciones se hacen de manera mecánica, ya 2 gotas, 3 y 2, listo, sin hacer una evaluación
tan profesionalmente como debería hacerse. Claro. Y obviamente tiene que ver una con la cantidad, con la dosis, todo eso, pero también tiene que ver con la intencionalidad que las personas le ponen. Sí. Como dices tú, hay lugares que tienen malla, una malla súper potente, pero también yo creo que es importantísimo que a los terapeutas, como en sí mismo, en su formación profesional, no solo lo eduquen en cómo se preparan las flores de Bach desde lo práctico, sino que también, obviamente, como de manera terapéutica y que puedan observar e identificar, todos los ámbitos a los cuales puede llegar a afectar. Por ejemplo, en el instituto en donde yo estudié hace varios años, hay un ramo no recuerdo el nombre exacto, pero filosofía, hay anatomía, hay entrevista clínica para los profesionales que no son profesionales de la salud, por ejemplo, que no tienen esa expertise. Entonces, amplía un montón la batería de herramientas que se le ofrece al terapeuta, sí, para poder efectivamente dar un tratamiento como corresponde a nuestros consultantes. Entonces, en ese sentido, solo como mecánico, matemático. Exacto, eso es súper importante, que el terapeuta tenga claro que uno es una herramienta para poder ayudar en ese proceso del consultante. Quería hacerte una pregunta que tiene que ver con la relación con el uso de las flores y la salud pública, porque tú mencionaste que ahora se está gestionando un proyecto para que pueda estar incorporada dentro de las terapias complementarias oficialmente, sí, que se pueda trabajar como cualquier medicamento o cualquier tratamiento que necesite el consultante o el paciente. Pero según tu experiencia, ¿cómo ha sido la recepción de este tipo de tratamientos? Porque en otros capítulos que hemos tenido hemos hablado, por ejemplo, de que en la salud pública, por ejemplo, el médico, el especialista, o la gente, más bien dicho, la gente va al especialista para querer una solución rápida. Quiero el medicamento, el paracetamol, quiero para presión alta, quiero para diabetes. Y no se da el tiempo de a lo mejor tratarse con este tipo de terapia. Ya, mira, yo diría que pasa un poco de todo, ¿eh? Pasa que hay personas que están muy dispuestas a recibir la terapia complementaria, porque hay harta educación también. Yo creo que desde los profesionales que trabajan con medicina complementaria en la atención primaria, al menos donde yo estuve todo este tiempo, hubo mucha formación hacia el consultante. Y desde ese punto de vista, los consultantes que accedían a las terapias complementarias lo hacían súper conscientes de lo que generaba y de lo que de alguna u otra manera producía el efecto a largo plazo, porque no es tan inmediato. Puede ocurrir que sí, en algunos casos, pero de pronto no es tan... No es tan notorio a primera vista. Claro, y no es tan notorio en todos los casos. Entonces, por eso es que a veces la gente te dice, no me pasó nada, pero de repente, que es como lo que primero te dice, no, mira, sabes que no pasó nada, pero me peleé con tal persona, o arreglé mágicamente tal cosa, entonces se me dieron mejor las cosas. Claro, también. Entonces ahí uno dice, bueno, pareciera ser que sí pasaron cosas entonces. Entonces, bueno, volviendo un poco a tu pregunta, efectivamente, y yo siento que en la atención pública hay harta muy buena formación, hay hartos terapeutas complementarios que están dispuestos y trabajando súper bien, hay una buena recepción de los consultantes, como te decía, igual hay un gran número de pacientes que no están muy dispuestos a recibir este tipo de atención porque quieren y necesitan una atención más inmediata, y eso es súper válido también. Pero en general las personas que recibían este tipo de tratamiento, o al menos a las que yo les daba cuando estaba trabajando en atención primaria, tenían muy buena recepción en ese contexto. Así que al menos en mi experiencia fue una muy bonita experiencia. Costó, no te puedo decir que todo se dio fácil, fueron hartos años en el proceso de ir abriendo camino. ¿Qué es lo que más costó? Yo creo que más que el consultante es ir abriendo camino, por ejemplo, en los espacios médicos, en donde está tan arraigado, claro, el tema de la farmacología, que la terapia complementaria en general
es un complemento que se ve como un complemento y que de cierta manera está como constantemente siendo evaluada para ver si funciona o no funciona. Yo creo que eso fue lo que un poquito más costó para que la marcha blanca se viera tan fluida como está ahora. Claro. Ahora, debo insistir que eso no ocurre en todos los centros de salud, que sí en algunos, pero no en la totalidad. Así que yo creo que es algo que hay que avanzar. Sí. Tú hablaste anteriormente sobre los 7 grupos de las flores que eran, por ejemplo, encapsulaban el miedo uno, el otro puede ser otra cosa. Pero ¿qué son los 7 grupos? ¿Se refieren a los 7 ayudantes que mencionamos? ¿O para qué sirven? No, mira, la definición, las dos tipos de descripciones y los dos tipos en el fondo como de grandes agrupaciones, por decirlo de alguna manera, que Edward Bach define en sus apuntes, tienen que ver con estas dos cosas. Por un lado están los 12 curadores, los 7 ayudantes y los 19 restantes, que tienen que ver con estas características como de personalidad, en el caso de los curadores, en el caso de los ayudantes como complementariedad a esto, y los 19 restantes con situaciones más puntuales, que ahí después podemos hablar un poquito más profundamente. Y esta otra definición de agrupación son los 7 grupos, que se definen a través de 7 grandes emociones o grandes situaciones en que cierta cantidad de flores están dentro de cada grupo. No voy a especificar mucho más ahí, porque obviamente nos vamos a enredar un poco, porque obviamente son las mismas 38 flores, pero en dos como patrones de organización distintos, pero que en teoría y en efecto son circulares y funcionan hacia ambos lados. Entonces, tú me preguntabas de los 7 ayudantes. Los 7 ayudantes son 7 esencias distintas que particularmente vienen a complementar o hacer frente de cierta manera a estas situaciones adaptativas que a veces nos cuesta un poco como relacionarnos con características propias de nuestra personalidad. Entonces, cuando se nos hace difícil el llevar y el sostener ciertas cosas que nuestro carácter o nuestra personalidad lo hace muy severo, vienen estos ayudantes a colaborar en ese aspecto. Entonces, funcionan al igual que los 12 curadores, todo se utiliza y todo se prepara desde las mismas fórmulas y trabajan todos desde manera vibracional. Entonces, si yo doy, por ejemplo, la flor de la impaciencia, porque una persona que le cuesta un poco tolerar que los otros sean más lentos, que se pase la vida rápidamente, como que siempre está ocupado, siempre hay acciones, lo más probable es que yo le tenga que dar el curador de impatience, que es obviamente es el que tiene estas características. Y de pronto, si dentro de los 7 ayudantes ocurren otras, o sea, me va costando un poco asumir, hacerme cargo un poco de estas características que me toca tener en la vida, tengo que ir escogiendo a través de este circuito, de esta organización, una de las 7 ayudantes que pudiera colaborar en este proceso de sanación, que tiene que ver de pronto ahí también con esta misma impaciencia, con de pronto a lo mejor ánimos más bajos o que me siento más eufórico en ciertos momentos. Entonces ahí se va escogiendo para poder hacer el preparado personal. ¿Cómo se escoge? Me dirás tú, porque no es solo decir, bueno, esto es lo que yo creo y de pronto así va a resultar súper bien porque yo siento que es así como terapeuta. No, es un poquito más profundo porque tiene que ver con las características que voy evaluando del consultante, pero también voy evaluando cómo manifiesta ciertas habilidades o cómo describe verbalmente cómo se está viviendo esa emoción. Particularmente en el grupo de los 7 ayudantes hay, valga la redundancia, una tremenda particularidad en relación a todas las esencias florales. De las 38 esencias florales, 37, por decirlo de alguna manera, bueno, en teoría 36, son flores. Yeah. La
número 37, que es la flor de rescate, es una sumatoria de 5 esencias para hacer una flor, valga la redundancia, de rescate y que se utiliza en ciertas situaciones. Pero hay una última esencia ¿De rescate emocional? Claro, de rescate emocional. Pero hay una última esencia que es agua de roca, que es eso, exactamente lo que acabas de escuchar. Agua de roca. No es una flor, sino que se utiliza la esencia de esta agua de roca que corre a través de este río, que tiene un ímpetu distinto, que de alguna manera sirve para la severidad, para la relajación, y este grupo de los 7 ayudantes incorpora esta esencia. Entonces, si nos volvemos al ejemplo de la impaciencia, y además de todo, por ejemplo, a esta persona que le di la flor de impaciencia, porque tiene esta característica de estar como apurado y todo, es muy severo consigo mismo, con los otros, como ayudante, lo más probable es que yo pueda incorporar agua de roca. Ahora, lo estoy haciendo súper de manera superficial, porque esto es mucho más profundo, hay una conversación más larga y hay que ir desmenuzando mucho mejor las emociones y cómo la persona un poco las va definiendo también. ¿Ya? Esto es como para que se pueda entender un poco cómo funciona el preparado personal, ¿ya? En ese contexto. Hablamos de los 12 curadores, de los 7 ayudantes, estábamos hablando recién. Pero a mí me queda una duda antes de pasar al siguiente tema con respecto a los 7 ayudantes. Tú mencionaste esto un ejemplo, por ejemplo, de la impaciencia, de impatience. Si utilizamos esa flor, podemos utilizar uno de los 7 ayudantes para contrarrestar el efecto de impatience. Es como el lado opuesto, como el yin y el yang, o no tiene nada que ver con eso. No necesariamente, vienen un poco como a colaborar con esto. ¿Pero es una flor o es un conjunto de esencias? Mira, va a depender. En este tipo de cosas siempre depende del consultante, en cómo manifiesta las cosas, porque puede que de repente tenga solo un curador en su preparado y tenga varios ayudantes y otros tantos restantes. O puede que tenga más de un curador. ¿Ya? Entonces eso va a depender mucho también de las características. No, pero me refiero al ayudante. El ayudante viene a colaborar. ¿Es una esencia? Es una esencia, son 7 esencias. 7 esencias. Claro, son 7 esencias distintas, donde como te decía, son 6 flores y una esencia de agua de roca. Ya. En este caso los ayudantes son heather, gorse, oak, olive, vine y wild oat. Esos son nombres que no son tan comunes de pronto, pero en efecto cada uno de ellos tiene su función, tiene su propósito y razón de ser. Y obviamente en el tema, en las sesiones terapéuticas, cuando yo ofrezco, por ejemplo, esencias florales a mis consultantes, generalmente les explico para qué funciona cada esencia. Utilizo, en mi caso, ¿cómo se llama? Un set de cartas florales que de pronto ahí también la persona puede ir escogiendo a nivel energético cuál es la que le llama más o menos la atención, y luego hacemos un análisis del conjunto para ver si tiene relación o no con aquello que hemos ido soltando en la sesión terapéutica. Hablamos de los 12 curadores, como decía, de los 7 ayudantes, y faltan los 19 restantes. Así es. ¿Qué son los 19 restantes? ¿Son esencias? Sí, mira, en teoría, Felipe, las 38 esencias del sistema floral de Bach son esencias florales. Ya. Todas bajo esta modalidad, son todas de la misma forma, todas se convierten en un líquido que trabaja a nivel energético, y desde ahí es que se trabaja que se incorporan al preparado floral personal. Entonces los 19 restantes vendrían a ser 19 esencias distintas a los 12 curadores y a los 7 ayudantes. Entonces, estos 19 restantes, la función de cierta manera que cumplen en el sistema floral
tiene que ver con venir un poco a resolver aquellas situaciones vividas de manera puntual, ya sea, por ejemplo, un accidente, eventualmente un estado de ánimo transitorio. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, Más de impacto. claro, son más de impacto, pero si lo vemos así, los 12 curadores y los 7 ayudantes son más del mundo interno, porque son como características de personalidad, y los 19 restantes vendrían un poco a ser más desde el mundo exterior, de ciertas situaciones que pueden ir afectándonos en el día a día y en cómo lo vamos tomando para ir evolucionando y aprendiendo de esas experiencias. Entonces, bajo ese criterio, también vamos a llegar al consenso de aquella flora, aquella esencia que necesitamos, que se necesita en el tratamiento, a través de la situación que ha ocurrido y a través, evidentemente, de cómo me estoy viviendo aquella situación que me ha ocurrido. Estas 19 restantes también tienen características como de estructura, digamos, de cómo podemos equilibrar esta emoción que este otro consultante, esta otra persona me está describiendo de cómo se lo está viviendo. Yo creo que ese hay que hacer un gran hincapié, el hecho de que las emociones y las flores de Bach, la relación directa es en cómo la persona define cómo se vive esa emoción. Porque hay varias esencias, como les hablaba esto de los grupos, que sirven, por ejemplo, para trabajar con el miedo. Como lo que hablábamos en la sesión, no me acuerdo si fue la anterior, pero hablamos del autoconocimiento, cómo conocer nuestras emociones. Exactamente. Entonces, cómo la definimos en el fondo. Justamente. Entonces, que nos producen en el cuerpo, en nuestro corazón, no sé, por decirlo así. Así es. Entonces, cuando un terapeuta hace terapia, lo que busca es, en el fondo, que el consultante defina todo eso que tú acabas de decir. Y escuchando muy atentamente las palabras que utiliza, yo como consultante puedo identificar cuál es la esencia que más se ajusta a cómo tú vives esa emoción. Entonces, esa es la esencia que busca equilibrar lo que tú me estás diciendo que necesitas. Entonces, por ejemplo, si yo te hablo del miedo, tú miras, bueno, me da miedo, perfecto. ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Cómo lo vives? ¿Qué es lo que percibes? ¿Es algo externo? ¿Es un miedo que tú te lo vives de adentro? ¿Es un miedo que le pase algo a tus seres queridos? ¿Es un miedo, por ejemplo, a los fantasmas? Entonces, si tú lo escuchas, tú podrías decirme, sí, mira, me da terror, no sé, porque a mis hijos les pase algo. Entonces, no es la misma flor que yo debiese darte a que si tú me dices, mira, sí, me da miedo, no sé, por lo paranormal, o las cosas que siento como un frío a través del brazo. Entonces se utilizan flores distintas, esencias florales distintas, a pesar de que sea la misma sensación de miedo, pero son miedos que se viven diferentes. Claro. Tú hablaste al principio sobre la vibración que generan las flores de Bach en nuestro ser interno. Y hablaste ahora recién de lo paranormal. Por lo tanto, me surgió la duda, y sabiendo que las flores trabajan a través de la expansión de conciencia, sirven también, yo he escuchado o leído, que pueden proteger, por ejemplo, tu cuerpo Campo sutil. energético, claro. ¿Es así? Sí, por ¿O eso pueden trabajar más tu lado espiritual más que el emocional? Absolutamente. Hay gente que realmente lo necesite, sí, o que esté más conectada con ese sentimiento. Sí, de todas maneras. ¿Te acuerdas la primera vez que hablamos de las flores con Francisca? Sí, por eso la Fran nos hablaba un poco de eso, que de alguna manera lo espiritual está muy ligado también con este tipo de terapias que al ser tan vibracionales nos permiten, valga la redundancia, vibrar en otra sintonía que nos acerca mucho más a esto, a lo espiritual. Entonces, efectivamente podemos llegar a través de las flores de Bach a hacer un insight tan profundo que nos conecten con ese yo interno, con esa espiritualidad en ese plano. Ahora, respondiendo a lo de los planos astrales, decía ahí, por ejemplo, flores que nos permitan protegernos en ese campo, efectivamente lo hay.
pero en este caso se va a trabajar específicamente desde lo transpersonal, lo que hablaba yo hace un ratito atrás. Perfecto. Se trabaja, por ejemplo, con ciertas esencias que recubren, por ejemplo, los campos energéticos, ciertas esencias que sirven, por ejemplo, para limpiar los campos energéticos. Y bueno, desde ahí obviamente nosotros hemos trabajado también en eso a través de algunas esencias que hemos hecho, algunas esencias que tenemos acá en la tiendita de Alma, y que obviamente lo trabajamos para terapeutas, para consultantes que sienten de repente que se sienten sobrepasados energéticamente, o que trabajan con personas y que de alguna manera sienten que estas personas les gastan energía. Para todo eso, estas agüitas energéticas que nosotros tenemos, exacto, utilizamos estas aguas que nos permiten protegernos y la verdad es que funcionan bastante bien. Si bien es cierto, no trabajamos de manera personal porque el campo energético tiene otra forma de expresarse. Lo transpersonal, digo, en este caso tiene un súper impacto ahí. Y vuelvo a recalcar, siempre funciona muy bien con terapeutas, con personas de la salud que trabajan con consultantes, con aquellas personas que trabajan, por ejemplo, con otros en una atención al cliente. Sirve mucho para proteger tu campo energético. Aquí en Alma, Terapia de Sanación, trabajamos desde la psicología, con las flores de Bach y la terapia de vida pasada. Tres grandes aristas para la salud mental que pueden complementar perfectamente una sanación de una persona. Pero en la práctica, ¿cómo se utilizan, cómo la utilizas tú acá en Alma, las flores de Bach, acompañada, por ejemplo, de la terapia psicológica, de las regresiones? Explícanos un poco cómo las trabajas acá. Mira, eventualmente, para mí, desde que soy terapeuta floral, las terapias complementarias pasaron a ser gran parte de mi tratamiento de salud mental. Por lo tanto, a todos aquellos consultantes que yo trabajo en atención clínica, yo les incorporo el tratamiento de flores de Bach. ¿Por qué? Porque en efecto, todo lo que hemos hablado hoy día tiene un impacto tan positivo en el esquema de tratamiento psicológico, en el esquema de tratamiento de terapia de vida pasada, que se pueden producir grandes cambios a nivel energético, a nivel de entender y de incorporar los elementos que han ido surgiendo en este proceso terapéutico. Por lo tanto, las flores de Bach, más que ayudar, vienen absolutamente a complementar este proceso que es súper personal y que es voluntario. Creo que eso es muy relevante, hacer hincapié en que cuando el proceso es voluntario, que el consultante viene por su propia cuenta, que tiene la intencionalidad de modificar ciertas acciones para sentirse mejor o actuar de distinta manera, los impactos son mucho más profundos porque hay disponibilidad y disposición para generar estos cambios. Entonces, las flores de Bach trabajan a nivel vibracional, pero sobre todo cuando hay un proceso terapéutico que de alguna manera nos modifica la forma de pensar, nos va cambiando la forma de actuar y de observar la vida desde otros planos, el acompañamiento de flores de Bach te permiten abrir tu campo de visión, tu campo de acción y actuar mucho más profundamente de un nivel de conciencia mucho más elevado y tomar, valga la redundancia, conciencia a esos actos con los que me estoy desenvolviendo en el día a día. Así que en ese aspecto eso es lo que yo utilizo y cómo lo utilizo en el proceso terapéutico de Alma y nuestros consultantes. Así que si tú me preguntas cómo ayuda y cómo colabora la terapia de Bach en nuestras sesiones, yo te diría que es un 50 y 50 con aquella otra sesión que acompañamos, ya sea la terapéutica psicológica o la terapéutica de Bach, esencial, de vida pasada. Esencial la terapia. Absolutamente, porque nos viene a acompañar, nos viene a abrir, nos viene a preparar energéticamente y emocionalmente para la recepción de lo que vamos a ir trabajando a nivel más estructural desde la psicoterapia o desde la terapia
de psicología de terapia de vida pasada. Así bueno, un tema muy interesante, se nos pasó rápido la hora. Un tema además que apasiona, que dan ganas de seguir hablando, conociendo, de empaparse de las flores de Bach. Así que les damos las gracias a todos los que estuvieron, a todos los que nos van a acompañar después por YouTube, y los dejamos obviamente invitados para el sábado 5 de febrero. Vamos a hablar un tema muy interesante, que es las implicaciones del cáncer en la salud mental. Así que los dejamos cordialmente invitados para el 5 de febrero. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen fin de semana. Así es. Nos vemos en nuestro próximo en vivo, y obviamente a quienes tengan dudas, interés en saber un poco más de estos temas, los dejamos invitados a todas nuestras redes sociales y estaremos felices de responder. Nos vemos.